Una noche de trabajo, una sauna y un secreto prohibido cambiaron mi vida para siempre. Hola, me llamo Lucía, tengo 32 años. Trabajo en una fábrica textil en un pequeño pueblo de La Rioja, donde la vida transcurre tranquila, pero las noches a menudo se vuelven interminables. Esta es la historia de una noche en la que, cansada y agotada, encontré en la casa de mi suegra algo inesperado que alteró para siempre el delicado equilibrio familiar. Desde que mi marido, Carlos, empezó a trabajar en el turno de noche en la fábrica, las cosas cambiaron. Él siempre llegaba exhausto, con la ropa manchada y el alma cansada. Esa noche, como tantas otras, él me había pedido a su madre, María, que preparara la sauna para cuando llegara a casa. María es una mujer de 55 años, de carácter fuerte y manos hábiles, que sabe arreglar desde una puerta hasta preparar el mejor cocido. Siempre ha sido la columna vertebral de nuestra familia, y cuando Carlos trabaja, ella se convierte en el apoyo silencioso de todos. Mientras Carlos terminaba su turno, yo estaba en el hospital, donde trabajo como enfermera en la UCI. Mis horarios son impredecibles, y esa noche no podía acompañarlo. Pero sabía que él necesitaba ese momento de relax, ese calor que solo la sauna de mi madre podía ofrecerle después de tantas horas de esfuerzo. María se había levantado temprano para encender la estufa y preparar todo, como siempre. Aquella noche, la casa de María estaba envuelta en un aire acogedor. El aroma de la madera quemada se mezclaba con el dulce olor de las hierbas que ella había puesto para aromatizar la sauna. Carlos entró, cansado, se quitó las botas de trabajo y respiró profundo, dejando que el calor lo envolviera. Yo, desde la distancia, sentí una mezcla de alivio y nostalgia, recordando los momentos en que la familia se reunía sin prisas, sin tensiones. Lo que sucedió después, sin embargo, fue algo que nunca hubiera podido imaginar y que cambiaría para siempre la percepción que tenía de María, de Carlos, y de mí misma. Pero eso, lo contaré en la próxima parte. Ahora solo puedo decir que aquella noche, en la pequeña sauna de un hogar riojano, se abrió una puerta a secretos y deseos prohibidos que nadie esperaba. Aquella noche estaba decidida a descansar, aunque sabía que el turno de Carlos había sido especialmente duro. Cuando mi madre, María, me llamó desde la casa para decirme que todo estaba listo para que Carlos se relajara, sentí una mezcla de alivio y cierta curiosidad. La sauna de mi madre siempre había sido un lugar sagrado para nosotros, un refugio donde las preocupaciones parecían evaporarse con el vapor. Pero aquella vez, algo en el aire era diferente, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una energía que no podía identificar. Al regresar a casa, Carlos parecía más agotado que nunca. Sus pasos eran pesados y su rostro reflejaba el cansancio acumulado de largas horas en la fábrica. Se quitó las botas de trabajo junto a la puerta y me dijo que se iba directamente a la sauna. La casa estaba en silencio, salvo por el murmullo del fuego en la estufa y el suave crepitar de la madera, que María había encendido hacía horas. Me quedé en la cocina, preparando una infusión de manzanilla, pensando en cómo el trabajo nocturno estaba afectando a Carlos y a nuestra relación. Desde que comenzó esa rutina, apenas teníamos tiempo para nosotros, y los días parecían deslizarse sin que pudiéramos detenernos a respirar juntos. Sin embargo, sabía que aquella sauna era su pequeño oasis, un momento para desconectar, y confiaba en que mi madre cuidaría de él como siempre. Mientras tanto, en la casa de María, el ambiente estaba impregnado de ese aroma característico a eucalipto y romero que ella solía usar para dar un toque especial al vapor. La pequeña sauna, construida con madera de pino, tenía un encanto rústico que invitaba a relajarse y dejar atrás el peso del día. Carlos entró con paso lento, cerró la puerta tras de sí y se dejó envolver por el calor húmedo que parecía acariciar cada rincón de su cuerpo. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. La puerta se abrió de nuevo, y María apareció en el umbral, con su bata ligera, el cabello recogido en un moño desordenado y una sonrisa traviesa que no había visto antes en ella. En sus manos llevaba un ramo de ramas frescas y un cubo con agua para avivar el fuego. Su presencia llenó el espacio de una energía nueva, distinta, que hizo que Carlos se tensara ligeramente, como si no esperara compañía. «No ibas a estar solo», murmuró Carlos, ajustándose la toalla que llevaba en la cintura, intentando ocultar un rubor que le subió a las mejillas. «Pensé que Ana estaría contigo», respondió María con una sonrisa pícara. «Pero como no es así,
he encendido la sauna para los dos. No vamos a dejar que el calor se desperdicie. Aquella escena me llegó como un susurro lejano, pero en mi mente comenzaron a formarse dudas y preguntas que no sabía cómo responder. ¿Qué hacía María allí con Carlos? ¿Por qué parecía tan cómodo, aunque algo nervioso? Y, sobre todo, ¿qué iba a pasar en ese pequeño espacio donde el vapor y el calor parecían encender algo más que el cuerpo? Mientras preparaba la mesa para la noche, intenté no pensar demasiado, pero sabía que aquella noche no sería como las demás. Algo estaba a punto de cambiar, y esa sensación me envolvía como un sudor frío bajo el calor de la sauna. ¿Continuará? La noche avanzaba y la casa de mi madre, situada en un tranquilo rincón de Haro, parecía envuelta en un silencio casi reverente. Mientras yo terminaba mi turno en el hospital, mi mente no dejaba de pensar en Carlos y en la sauna que mi madre había preparado para él. Sabía que, para él, ese era un momento sagrado de desconexión, un pequeño refugio donde el peso de las horas y el ruido de la fábrica se desvanecían entre el vapor y el aroma de las hierbas. Pero esa noche, algo parecía distinto. Cuando llegué, la fachada de la casa estaba iluminada solo por la tenue luz del porche y el resplandor cálido que salía por la ventana de la sauna. El aire olía a madera quemada y a eucalipto, un aroma que siempre me había parecido tranquilizador, pero esta vez despertaba en mí una inquietud inexplicable. Carlos me contó que, al llegar, se encontró con mi madre dentro de la sauna, que había decidido acompañarle para asegurarse de que estuviera bien. Al principio pensé que era solo la preocupación natural de una madre, pero sus palabras y el tono con el que las decía me hicieron sentir que había algo más, algo que no terminaba de encajar. Me sentí raro al principio, me confesó, no esperaba compañía, y menos de María. Pero ella fue amable, me trajo agua, me hizo sentir cómodo. No sé, Lucía, fue diferente. Mientras hablaba, sus ojos evitaban los míos y sus manos se entrelazaban nerviosas. Yo sentía un torbellino de emociones, la preocupación de que algo se hubiera cruzado entre ellos, la desconfianza que nunca antes había sentido, y una curiosidad que amenazaba con desbordarse. Recordé entonces las palabras de mi madre, que siempre decía que en la sauna no hay secretos, que el calor y el vapor derriten las barreras y revelan lo que el alma quiere esconder. ¿Qué secretos se habrían revelado esa noche? ¿Qué emociones reprimidas habían salido a la superficie entre aquellas paredes de madera y piedra? Mientras hablábamos, me acordé de las veces que, cuando era niña, mi madre me llevaba a la sauna familiar en el pueblo. Allí, hombres y mujeres de todas las edades compartían risas, historias y momentos de intimidad sin máscaras, sin tabúes. Era un mundo aparte, donde la vergüenza se quedaba fuera y la confianza florecía. Pero ahora, en aquella pequeña sauna de Haro, con mi madre y mi marido, sentí que esa confianza se estaba transformando en algo peligroso, en un juego de miradas y silencios que me resultaba difícil entender. No sabía qué pensar, ni cómo actuar. Solo sabía que aquella noche, mientras el vapor envolvía a Carlos y María, algo había cambiado para siempre en nuestra familia. Y que yo debía estar preparada para enfrentarlo, aunque no supiera aún cómo. La noche prometía ser larga y llena de revelaciones. ¿Continuará? El calor de la sauna me envolvía como un abrazo intenso, casi sofocante. La madera pulida bajo mis manos transmitía una calidez que parecía fundirse con el sudor que comenzaba a brotar en mi frente. Me senté en el banco inferior, cerré los ojos y dejé que el vapor acariciara mi piel, pensando que este sería mi momento para desconectar de todo, para olvidar el cansancio acumulado en la fábrica y las preocupaciones que me atormentaban desde hacía semanas. Justo cuando empezaba a relajarme, escuché unos pasos suaves y familiares acercándose. Abrí los ojos con un sobresalto leve y vi a María, mi madre, entrar en la sauna con una sonrisa juguetona en el rostro. Llevaba puesto un ligero albornoz de algodón que apenas cubría sus curvas maduras y bien formadas, y su cabello recogido en un moño desordenado dejaba escapar algunos mechones que le enmarcaban el rostro con una belleza natural y serena. ¿No te parece que hace demasiado calor para estar solo?, me preguntó, dejando el cubo con agua y el ramo de eucalipto a un lado. Pensé que podríamos compartir el calor un rato. Sentí un cosquilleo en la piel, mezcla de sorpresa y una extraña emoción que no supe identificar. Intenté no mostrar mi nerviosismo y asentí, envolviéndome un poco más con la toalla que llevaba ceñida a la cintura. Ella se sentó en el banco opuesto,
y el aire en la sauna pareció volverse más denso, más cargado, como si cada molécula de vapor llevara consigo un secreto invisible. María comenzó a mojar las ramas de eucalipto en el cubo y las agitó suavemente, liberando un aroma fresco y penetrante que llenó el espacio. Sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos, y mi mirada no podía evitar posarse en la línea de su cuello, en la curva de sus hombros, apenas cubierta por el albornoz que se deslizaba lentamente con cada gesto. ¿Cómo va todo en la fábrica?, preguntó, rompiendo el silencio con su voz cálida y maternal. Ana me contó que ahora trabajan con un equipo nuevo, que las noches son más duras. Asentí, intentando centrarme en la conversación, aunque mi mente divagaba entre el perfume de las hierbas y la inesperada cercanía de mi madre. Sí, es cierto, respondí. Las noches son largas, y a veces siento que el cuerpo no aguanta más. Pero la sauna que has preparado para Carlos le ayuda mucho, lo sé. Ella sonrió, y sus ojos chispearon con una luz que no había visto antes. Me alegra poder ayudar, dijo suavemente. Ya sabes que para mí la familia es lo primero. Siempre he querido que estemos unidos, que nos apoyemos. Hubo un momento en que nuestras miradas se cruzaron y sentí un calor que no provenía solo del vapor. Un silencio cargado de palabras no pronunciadas se instaló entre nosotras, y yo comprendí que aquella noche no sería como las demás. Algo estaba a punto de suceder, y aunque no sabía qué, una parte de mí deseaba descubrirlo. Entonces, María se levantó y se acercó con el cubo para tirar un poco de agua sobre las piedras calientes. Un chorro de vapor emergió, envolviéndonos en una nube espesa y caliente. En ese instante, sentí una mezcla de nervios y curiosidad que hizo que mi corazón latiera con fuerza. El momento había cambiado. La sauna ya no era solo un refugio para el cuerpo, sino un escenario donde las emociones y los secretos comenzaban a desnudarse. Continuará. El vapor se espesaba a nuestro alrededor, envolviéndonos en una atmósfera casi mágica, donde la realidad parecía diluirse entre las paredes de madera y el aroma penetrante del eucalipto. María permanecía sentada a pocos centímetros de mí, su presencia era imponente y al mismo tiempo reconfortante, como el abrazo de una madre que conoce todos tus secretos, pero que también guarda los suyos propios. Sentí como el calor hacía que mi piel se erizara y como el sudor comenzaba a deslizarse lentamente por mi espalda. Intenté concentrarme en la conversación que habíamos iniciado, pero mis pensamientos se desviaban una y otra vez hacia esa extraña electricidad que parecía flotar entre nosotras. María, con su voz suave y pausada, comenzó a hablarme de los tiempos en que ella y su familia iban juntos a la sauna del pueblo, una tradición que se había perdido con los años. Antes, Lucía, me dijo, la sauna era un lugar de encuentro. Hombres, mujeres, niños, todos juntos, sin vergüenza ni secretos. Era un espacio donde el cuerpo y el alma se liberaban, donde las diferencias desaparecían. Su mirada se perdió por un instante, y pude ver en sus ojos un brillo nostálgico, como si recordara esos momentos con una mezcla de cariño y melancolía. La imagen de mi madre, tan fuerte y segura, vulnerable por un instante, me conmovió profundamente. ¿Y tú?, le pregunté, atreviéndome a romper el silencio que se había formado. ¿Has sentido alguna vez esa libertad, esa conexión con los demás? Ella sonrió, un gesto lleno de complicidad. Sí, muchas veces. Aunque ahora las cosas son distintas. La gente se avergüenza más, se esconde detrás de sus miedos y prejuicios. Pero aquí, en esta sauna, contigo, siento que todavía queda algo de esa antigua magia. En ese momento, María se levantó lentamente y se acercó a mí con una suavidad que contrastaba con su carácter habitual. Su mano rozó mi mejilla con una ternura inesperada, y sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. El albornoz se deslizó un poco más, dejando al descubierto parte de su hombro y un delicado collar de plata que brillaba tenuemente bajo la luz difusa del vapor. Lucía, susurró, a veces las barreras que creemos tener son solo ilusiones. A veces, el calor de esta sauna puede derretir no solo la tensión del cuerpo, sino también la del alma. Mi respiración se aceleró, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Solo éramos nosotras, dos mujeres atrapadas en un espacio donde el tiempo parecía detenerse, donde las palabras sobraban y las miradas hablaban por sí mismas. Pero entonces, un ruido en la puerta interrumpió aquel momento de intimidad.
Carlos apareció en el umbral, con la toalla aún ceñida a la cintura y el cabello húmedo, buscando un poco de aire fresco. Su presencia rompió la tensión, y María se apartó con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. ¿Todo bien por aquí?, preguntó él con una voz suave, aunque con una mirada que no pude descifrar del todo. Asentí, intentando recomponerme, mientras el vapor seguía danzando a nuestro alrededor. La noche aún no había terminado, y yo sabía que lo que quedaba por venir pondría a prueba todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mí misma y sobre los secretos que guardamos detrás de las puertas cerradas. ¿Continuará? Todavía sentía el calor de la sauna pegado a mi piel, pero también un fuego distinto que ardía en mi interior, una mezcla de confusión, curiosidad y una inquietud que no podía controlar. La presencia de Carlos en la puerta había roto aquel instante cargado de silencios y miradas, pero la atmósfera seguía vibrando con una tensión apenas contenida. Me preguntaba cómo habíamos llegado a ese punto, en una noche que parecía tan sencilla y cotidiana, y que ahora se llenaba de matices inesperados. Mientras Carlos se acomodaba en la sauna, noté que sus ojos a ratos se posaban en mi madre con una mezcla de respeto y nerviosismo, como si no supiera muy bien qué esperar. María, por su parte, mantenía esa sonrisa enigmática, como si guardara un secreto que solo ella conocía. La distancia entre ellos era corta, pero el aire parecía estar cargado de algo más que vapor y calor. Me senté de nuevo, intentando encontrar mi lugar en aquel triángulo silencioso que se formaba. Sentí que el sudor resbalaba por mi espalda, y que mi corazón latía con fuerza, acelerado por la mezcla de emociones contradictorias que me invadían. Pensé en Ana, mi compañera del hospital, en cómo siempre me decía que el cuerpo no miente, que las sensaciones son señales que no debemos ignorar, pero, ¿qué señales eran esas que ahora me mandaba mi propio cuerpo? María tomó el cubo y vertió un poco de agua sobre las piedras calientes. El vapor volvió a inundar el espacio, envolviéndonos a los tres con su abrazo húmedo y denso. Ella habló entonces, con esa voz firme y maternal. Carlos, hijo, las noches en la fábrica son duras, pero no estás solo. Aquí tienes un refugio, algo que he preparado con cariño para que puedas descansar y olvidar el cansancio. Carlos asintió, agradecido, y me lanzó una mirada que parecía buscar apoyo. Sentí entonces un impulso protector, esa necesidad de cuidar a mi marido y de proteger lo que éramos, pero también una extraña sensación de que algo se estaba resquebrajando, de que la noche guardaba secretos que aún no estaba preparada para enfrentar. El tiempo pasó lento, entre charlas superficiales y silencios cargados de significado. Intenté centrarme en las palabras, en el aroma de las hierbas que María había colocado, pero mi mente no dejaba de divagar. Me preguntaba cómo habría sido la relación entre ellos antes de que yo llegara, qué historias se escondían detrás de esa sonrisa pícara de mi madre, y qué deseos ocultos podrían estar aflorando en esta sauna. Finalmente, la conversación derivó hacia recuerdos y anécdotas que parecían inocentes, pero que para mí tenían un sabor distinto, como si estuvieran cargadas de simbolismos y mensajes que solo ellos podían entender. Me di cuenta entonces de que la noche había cambiado, que la frontera entre lo familiar y lo desconocido se había difuminado, y que el calor de la sauna no solo había relajado nuestros cuerpos, sino que también había despertado algo en nuestras almas. Sentí miedo, pero también una extraña fascinación. No sabía hacia dónde nos llevaría aquella noche, pero una parte de mí quería descubrirlo, explorar ese territorio prohibido que se abría ante nosotros, aunque eso significara romper con todo lo que creía seguro. ¿Continuará? Justo cuando creía que la noche se deslizaba por un camino predecible, la atmósfera en la sauna cambió abruptamente. María, con una sonrisa traviesa, se levantó de su asiento y, sin previo aviso, se acercó a Carlos y, con un gesto inesperadamente íntimo, le tomó la mano. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de sorpresa y confusión me invadió. No sabía si debía intervenir, huir o simplemente observar en silencio. Carlos, dijo María con una voz suave, casi susurrante, después de todo el trabajo y el esfuerzo, creo que te mereces un buen masaje con este ramo de eucalipto. ¿Qué te parece? Él se quedó casi paralizado, mirándola con una mezcla de desconcierto y una chispa de curiosidad que no había visto antes. La mano de mi madre, firme pero delicada, comenzó a deslizarse por su espalda, pasando el ramo húmedo con movimientos lentos y cuidadosos. El aroma intenso del eucalipto llenó el aire, y el vapor parecía volverse aún más denso,
envolviéndolos en una especie de burbuja donde el tiempo parecía haberse detenido. Yo me quedé sin palabras, atrapada entre el deseo de entender y el miedo a lo que estaba ocurriendo. La imagen de mi madre, con su bata ligera deslizándose y sus gestos suaves, contrastaba con la figura de Carlos, tenso y a la vez receptivo a ese contacto inesperado. La situación rompía todas las barreras de lo familiar y lo aceptable, y me sentí como una espectadora involuntaria de un juego peligroso. «Lucía», escuché la voz de mi madre, que me sacó de mi ensimismamiento. «¿Te gustaría probar? Es solo un masaje para aliviar la tensión». Mi mente daba vueltas y mi boca se quedó seca. No sabía qué responder, ni cómo reaccionar ante aquella invitación que parecía tan inocente y, al mismo tiempo, cargada de una insinuación que me descolocaba. Sentí que el calor de la sauna se hacía insoportable, no solo por el vapor, sino por la intensidad de las emociones que empezaban a desbordarse. Carlos me miró entonces, y en sus ojos vi una mezcla de vergüenza y deseo, como si también él estuviera atrapado en esa maraña de sentimientos contradictorios. La distancia entre nosotros parecía haberse reducido, y el espacio compartido por los tres se había transformado en un escenario donde los roles y las certezas comenzaban a desvanecerse. Mientras María continuaba con su masaje, noté cómo sus dedos se movían con una seguridad y una sensualidad que nunca antes le había asociado. La atmósfera se cargaba de una tensión casi eléctrica, y yo sentí que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre. No supe qué hacer ni qué pensar. Solo sabía que aquella noche no sería como las demás, que el calor de la sauna había encendido algo que nadie esperaba, y que el desenlace estaba aún por escribirse. ¿Continuará? El aire en la sauna se volvió denso, casi palpable, como si el propio vapor se transformara en un protagonista silencioso de aquella escena inesperada. María continuaba con su masaje, sus manos expertas deslizándose con una mezcla de firmeza y delicadeza sobre la espalda de Carlos, mientras sus dedos recorrían cada músculo tenso, liberando no solo el cansancio físico, sino despertando sensaciones ocultas que nadie hasta entonces se había atrevido a explorar. Carlos, visiblemente incómodo pero también rendido a aquella tensión, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. La tensión que había acumulado en las horas de trabajo parecía desvanecerse bajo el toque de María, y su rostro se relajaba, mostrando una vulnerabilidad que nunca antes había exhibido en mi presencia. Yo, atrapada en una mezcla de celos, confusión y una extraña fascinación, me sentí como si estuviera observando una escena que no debía existir, una película que se desarrollaba más rápido de lo que podía comprender. Tenía la toalla apretada a mi cintura, sintiendo como la piel se erizaba por el contraste entre el calor de la sauna y el frío que me recorría el cuerpo por dentro. De repente, María se apartó ligeramente y me miró con una expresión que parecía desafiarme, como invitándome a participar en aquel juego silencioso que se había instaurado entre los tres. Su sonrisa era enigmática, y en sus ojos brillaba una chispa de complicidad que me dejó sin aliento. «Lucía», dijo con voz suave, «no temas. Aquí, entre estas paredes, podemos ser honestos con nosotros mismos. No hay juicios, solo verdad». Mi corazón latía con fuerza, y mis pensamientos se arremolinaban. ¿Era esto una invitación? ¿Una prueba de confianza o un desafío? No podía apartar la mirada de mi madre, ni de Carlos, que ahora parecía más relajado, incluso curioso por lo que estaba sucediendo. Entonces, María se levantó lentamente, dejando caer su albornoz con gracia, revelando su figura madura y elegante, llena de curvas que el vapor apenas cubría. La luz tenue hacía que su piel brillara con un resplandor cálido, y sus ojos me atravesaban con una intensidad que me hizo estremecer. «Ven», me dijo, extendiendo la mano hacia mí. «No estás sola en esto». El silencio se volvió absoluto, roto solo por el suave crepitar del fuego y el susurro del vapor. La sauna se había transformado en un santuario donde las normas y las certezas se desvanecían, y donde el deseo, la curiosidad y el miedo se entrelazaban en un baile peligroso. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que aquello era solo el comienzo de algo que marcaría nuestras vidas para siempre. La línea entre lo prohibido y lo inevitable se había difuminado, y el siguiente paso decidiría quiénes seríamos a partir de ese momento. ¿Continuará? El calor se volvió insoportable, no solo por el vapor que nos envolvía, sino por la intensidad de aquello que estaba ocurriendo entre nosotros. La sauna, antes un simple refugio para el cansancio,
Se había transformado en un escenario donde las emociones y los deseos se desataban sin filtro ni pudor. María me tomó de la mano con una firmeza que no admitía dudas y me acercó a ella, dejando atrás cualquier barrera que hubiera intentado mantener. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y ternura, y su piel, cálida y suave, rozaba la mía con una electricidad que me hizo temblar. No era solo el calor ambiental, sino un fuego mucho más profundo que ardía entre nosotras, alimentado por miradas cargadas de intención y palabras no pronunciadas. La distancia que antes existía entre madre e hija se desvaneció en un instante, y su contacto me hizo sentir viva como nunca antes. Carlos nos observaba, atrapado en un silencio cargado de expectación y asombro. Su respiración se aceleraba, y sus ojos no podían apartarse de la escena que se desarrollaba ante él. La tensión en el aire era tan palpable que parecía que en cualquier momento podría estallar en una tormenta de emociones desbordadas. María me susurró al oído palabras que parecían promesas y advertencias al mismo tiempo. Su voz era un murmullo que se entrelazaba con el sonido del vapor y el crepitar del fuego, creando una melodía hipnótica que me hacía perder la noción del tiempo y del espacio. Sentí que el mundo se reducía a ese pequeño recinto de madera, donde solo existíamos nosotros tres, atrapados en una danza peligrosa y prohibida. La noche alcanzó su clímax, y con ella, la intensidad de nuestros sentimientos. No hubo más palabras, solo gestos, miradas y caricias que rompían todas las reglas y expectativas. El vapor se mezclaba con la respiración agitada, y el calor parecía derretir no solo nuestros cuerpos, sino también los muros invisibles que nos separaban. Sin embargo, en medio de aquella vorágine, una sombra de duda comenzó a asomar en mi mente. ¿Qué pasaría cuando saliéramos de la sauna? ¿Cómo enfrentaríamos la realidad, con sus juicios y consecuencias? La incertidumbre era tan intensa como el deseo, y me hizo comprender que aquella noche marcaría un antes y un después en nuestras vidas. El momento era tan intenso que parecía que el tiempo mismo se había detenido, atrapándonos en un instante eterno donde todo era posible y nada estaba prohibido. Y justo cuando creí que no podía soportar más, la puerta de la sauna se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío que rompió la magia y nos devolvió a la realidad con un golpe brutal. Continuará. El frío que irrumpió al abrirse la puerta fue como un golpe helado que nos sacó abruptamente de aquel torbellino de emociones y sensaciones. El vapor se disipó rápidamente, dejando a la vista nuestras figuras entrelazadas, las miradas cargadas de confusión, deseo y miedo. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual. María se ajustó el albornoz con una rapidez que intentaba ocultar algo más que el simple pudor. Carlos permaneció inmóvil, con el rostro pálido y los ojos llenos de preguntas que ninguno se atrevía a responder. Yo sentí como un nudo se formaba en mi garganta, la mezcla de adrenalina y culpa me oprimía el pecho. El silencio se hizo insoportable, solo roto por el latido acelerado de nuestros corazones y el eco lejano de la vida que continuaba afuera, ajena a lo que acababa de suceder entre esas cuatro paredes. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner palabras a lo que habíamos cruzado, sin destruir lo que quedaba de nuestra familia? María fue la primera en romper la tensión, con una voz firme pero cargada de emoción. Esto queda aquí. Nadie sabe, nadie hablará, dijo, mirándonos a ambos con una mezcla de autoridad y ternura. Somos adultos, y sabemos lo que hacemos. Carlos asintió lentamente, y yo sentí que debía confiar en esa promesa, aunque una parte de mí temiera las consecuencias. La noche seguía siendo larga, y el mundo afuera continuaba girando, ajeno al secreto que acabábamos de sellar. Cuando finalmente salimos de la sauna, el aire fresco nos envolvió como un bálsamo, pero dentro de mí una tormenta seguía arreciando. Miré a María y a Carlos, y supe que, aunque el tiempo pasara, aquella noche quedaría grabada en nuestras almas como un punto de inflexión, un misterio que solo nosotros compartíamos. Ahora, mientras escribo estas palabras, me pregunto qué será de nosotros. ¿Podrá nuestra familia sobrevivir a la verdad que se ocultó entre esas paredes? ¿O será este el comienzo de un camino lleno de secretos, pasiones y decisiones difíciles? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, nada volverá a ser igual, y la próxima vez que entre en esa sauna, sabré que no estoy sola. Hay un fuego que arde en silencio, esperando a ser descubierto de nuevo. ¿Y tú, qué harías si tu mundo se desmoronara en una sola noche?
¿Guardarías el secreto o dejarías que la verdad salga a la luz? La historia no termina aquí, solo comienza. ¿Quieres saber qué pasará después? Entonces no te pierdas la próxima entrega, porque esta familia guarda más de un secreto oculto bajo la piel. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el amor puede sobrevivir a la traición? Deja tu comentario y comparte tu historia.